Estimados alumnos, bienvenidos a la última sesión de este módulo, en la cual estamos viendo un poco de la teoría, un poquito de los datos sobre la violencia contra la mujer y contra los adolescentes y niños, tanto en el hogar como fuera del hogar, ¿no? Como podría ser el colegio. Entonces, en esta última sesión vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, pero ya visto desde otra forma. Entonces, vamos a ver, esto es como una especie de taller que dio el Ministerio de la Mujer. Vamos a ver, ¿qué es la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar? Como habíamos visto antes, son cualquier forma de agresión, tanto psicológica, física, sexual, económica, que sufre cualquier integrante del núcleo familiar, que puede conllevar a lesiones, que puede llevar a la muerte, que puede llevar a diferentes consecuencias, ¿sí? ¿En qué nos basamos que decir que la violencia es un problema grave y frecuente y que se frena el desarrollo del país? Eso lo hemos visto en las primeras sesiones en las cuales vimos que este es un problema de salud pública, teniendo en cuenta de que la violencia es preocupante por la intensidad en la que la vemos, por la frecuencia en la que la vemos. Ustedes lo pueden ver cada vez que ven las noticias, van a ver que hay algunos casos de feminicidio, van a ver que hay algunos casos de delincuencia, de personas de violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un problema que genera muchas consecuencias negativas, ¿no? A las familias, a las personas en concreto, pero también al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren venir a hacer turismo, por ejemplo, por el hecho de que el Perú es un país un poco inseguro, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por dónde vas, por dónde caminas, a qué hora caminas, etcétera, etcétera, lo cual reduce esto. Muchas veces cuando la gente tiende a pensar de que la seguridad ciudadana también no es tan buena, le cuesta invertir en el país. El hecho también de que muchas de las personas sean asaltadas o sean heridas sean asesinadas, va a generar de que nuestra mano de obra, nuestra población económicamente activa también disminuya, lo cual va a generar que también el Estado tenga muchos más gastos que ingresos. ¿Qué mitos contribuyen a reproducir la violencia que debemos eliminar de nuestra estrategia comunicacional? Recuerden las creencias, actitudes e imaginarios. Esos son mitos que contribuyen a reproducir la violencia, que la mujer tiene que ser más sumisa, que el varón es quien vive en la casa, que la mujer muchas veces cuando hace mal las cosas merece un castigo, que la mujer no debería salir a trabajar, etcétera, etcétera. Son mitos que contribuyen a reproducir la violencia. Muchos de ellos también los podemos ver en las comisarías cuando los policías le dicen, tú habrás hecho algo mal y que por eso te están violentando, o esto que te han hecho no pasa nada, no te preocupes, tu marido va a cambiar, o el hecho de que muchas mujeres también piensan de que por el amor que yo le tengo, por el amor que le voy a dar, algún día va a cambiar, si yo soy más hacendosa, mi esposo, mi pareja va a cambiar, ¿no? Entonces tiende a pasar esto, ¿no? De que las mujeres, por esa actitud que tienen tan pasiva, terminan reproduciendo la violencia, ¿no? También a veces por el hecho de que las familias dicen, yo tengo que corregir a mi hijo y a veces para ello tengo que agarrarlo a correazos o tengo que ponerle mano dura porque a veces tiene que ser así, si no, no van a cumplir las cosas. Entonces, a veces dejamos o pensamos que eso es lo correcto y dejamos que siga habiendo el maltrato familiar y el pobre chico, bueno, sufre de todos esos casos de violencia y termina, bueno, pasando del hogar al colegio, del colegio a la universidad y de ahí con su pareja y lo sigue reproduciendo generación tras generación. Muy bien, entonces, cuando hablamos de qué es la violencia contra las mujeres, tenemos en el artículo 5 de la ley 30.36.4 que dice, cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, o sea, por su condición de mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público, referido a estar en las calles, estar en el trabajo, y en el privado podría ser dentro de la familia. Ahora, hay que ver lo siguiente, ámbitos de la violencia contra la mujer. Esto se da en diferentes anillos. Estamos viendo el anillo más concéntrico es la familia. Se le conoce como la violencia familiar o violencia contra los integrantes del grupo familiar. La más frecuente es la violencia por parte de la pareja. Dentro de la familia, dentro de la violencia familiar, dentro de los varios tipos de violencia familiar, la más común es la violencia de pareja. Pero también hay el abuso infantil, que viene a ser la agresión que tienen los adultos con los hijos o los niños o adolescentes dentro del hogar. Dentro de la comunidad,
podemos verla que ocurre en el colegio, en el trabajo, en el centro de salud u otros espacios. Por ejemplo, el hostigamiento sexual es dentro del trabajo, cuando el jefe le dice a la secretaria, bueno, esto, ¿sabes qué? Quédate hasta más tarde, necesito esto, o estás muy bonita, o por un momento esto les piden ciertos favores, ¿no? Tenemos la trata de personas, la prostitución forzada, también ligada a la trata de blancas, la explotación sexual. Entonces tenemos de niños y adolescentes también, ¿no? Entonces tenemos todo ese tipo de violencia que se pueden dar. Y en el Estado es la violencia cometida, permitida o tolerada por el Estado por sus agentes. Ahí estaría ligado, por ejemplo, esto que pasa en las comisarías cuando los policías no reciben las denuncias, o cuando hay ciertas políticas de Estado que segregan a la condición de la mujer, o de los niños, o de las personas con discapacidad, que también suele pasar, en las cuales, por ejemplo, ciertas construcciones del Estado no tienen rampas para estas personas con discapacidad, entonces es una forma indirecta de violencia hacia ellos, ¿no? Por segregación. Es la violencia contra los integrantes del grupo familiares. Cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, hay que agregarle aquí el económico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante del grupo familiar a otro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que también no solamente la violencia familiar es de padres a hijos, también puede ser de hijos a padres. Muchas veces las madres son quienes lo sufren, y también se da cuando ya los padres son ya personas ancianas, ¿no? Que ya no tienen la fuerza necesaria para defenderse. ¿Quiénes son los integrantes del grupo familiar? ¿Quiénes decimos familia? A la pareja o expareja, cónyuges, cónyuge, conviviente, exconviviente, con hijos en común, aunque no hayan vivido juntos. Ascendientes, quiere decir padres, madres, padrastros, madrastra, abuelos, bisabuelos, también estarán los tíos, ¿no? Descendientes, hijas, hijastros, nietos, bisnietos. Colaterales de cuarta consanguinidad, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos. Afinidad de segundo grado de consanguinidad, suegro, cuñado, nuera, yerno. Y personas bajo el mismo techo, siempre que no medien contratos laborales, ¿no? Entonces, aquí no entra como un integrante del grupo familiar aquellas personas que son empleadas del hogar o que están ayudando en el hogar, ¿no? Y vamos a resumir un poquito de los tipos de violencia, ¿no? La psicológica, que son acciones o conductas tendientes a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, humillarla o avergonzarla, ¿no? Ahí podemos entrar a los celos, ahí podemos entrar este hecho cuando los padres dicen, eres un tonto, eres un burro, no sabes hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Cosas que disminuyen o humillan a los adolescentes, ¿no? Violencia física, acciones o conductas que causan daño de integridad corporal o de la salud. Ya hemos visto los golpes hacia las mujeres o los castigos físicos hacia los hijos, ¿no? Violencia sexual, acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Las más cotidianas son las que se dan pues contra los adolescentes, contra los niños, a veces los tíos, primos, etcétera, tienden a tener tocamientos inhibidos o algunos casos de violación sexual, se presentan menos en padres. También se da en torno a la pareja, cuando las parejas no quieren, las mujeres no quieren tener relaciones sexuales con los varones, pero los varones las obligan de una u otra forma para que suceda. Y la violencia económica o patrimonial, que es el menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Apropiación indebida de objetos, bienes, documentos, limitación de recursos económicos, limitación o control de sus ingresos. Cuando alguno de los miembros de la pareja, por ejemplo, le dice, no, todo tu sueldo se queda conmigo, y lo obliga a quedarse con el sueldo, y esa persona es quien lo destina para las diferentes cosas. O cuando la persona no quiere dar, pues, la pensión alimentaria para los hijos, no quiere dar para la manutención de esto, ¿no? ¿En qué nos basamos para decir que es un problema grave o frecuente? Bueno, aquí lo que ellos ponen son las encuestas, ¿no? Hemos hablado un poco de la ENDES, hemos hablado del ENARES, que viene a ser el Nacional de Relaciones Sociales, y el Sistema de Registro del Programa Nacional para la Violencia Familiar y Sexual. Estos fuentes de información nos dicen cuán grave es el problema, con cuánto se presenta. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces cuando nosotros vemos por nuestros conocidos y vemos que si nuestros conocidos, en la mayoría de casos, todos tienen una bonita familia y toda la cosa, decimos que es raro. ¿Por qué dicen que hay tanta violencia? No, no creo. Si la mayoría de mis amigos y conocidos tienen una buena familia, yo no creo que exista tanto. O puede pasar lo contrario, ¿no? De que la mayoría de las personas con las que tú conoces tiene problemas y le pega a sus hijos, o le pega a su mujer, o la mujer le pega al varón. Entonces tú dices, sí, estos problemas es recontra grande, y
y pasa en casi todas las familias, ¿no? Entonces, ese tipo de fuentes de datos nos dicen en verdad la realidad. ¿Cuánta violencia existe en el Perú? Y nos dice cuál es el nivel de complejidad que esta tiene y también los factores que podrían estar un poco asociados a ello, ¿no? Ahora, resumiendo un poquito lo que dice la ENDES sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Mayormente es violencia psicológica o verbal, 67%, violencia física, 32%, violencia sexual, 7%, ¿sí? Unos puntos de aquí, 1.5% de mujeres fue atacada por cuchillo por parte de su pareja, 63.2% de mujeres presentó moretones o dolores por causa de esto, 13% de mujeres presentó heridas o lesión o huesos, dientes rotos o quemaduras, 52% de la violencia física fue dado bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Aquí hay que puntualizar esto. En algunos estudios se encontró que las mujeres cuyas parejas tienden a beber y embriagarse con mucha frecuencia tienen 8 veces más probabilidades de ser agredidas que sus contrapartes mujeres cuyas parejas no se llegan a embriagar, ¿no? 40.8% inició la violencia entre 1 o 2 años de casados. Casi al inicio del matrimonio empezó los actos violentos. 43.8% buscó ayuda de personas cercanas y 27.5% buscó ayuda en una institución. Mayormente las mujeres que son agredidas tienden a buscar ayuda de sus personas más cercanas, amigos, amigas, madres, familiares. Y son pocas, casi un cuarto, una de cada 4 mujeres agredidas busca ayuda en alguna institución. Por eso que vimos antes, ¿no? De que muchas veces sienten que la policía o que en los hospitales no les van a dar la ayuda necesaria o porque se van a burlar de ellos, ¿no? Vamos a ver, resumiendo un poquito lo que dice la encuesta nacional de relaciones sociales, el 77% de adolescentes han sido insultados, le dicen lisura, los han avergonzado o humillado. El 51% ha sufrido violencia psicológica o física, el 65% ha sufrido violencia física con golpes, objetos, correa, ¿no? Y dentro de este grupo, el 44.7% ha buscado ayuda, mayormente, como vimos, por parte de la madre. Contra los niños, el 73.8% de niñas y niños de 9 a 11 años de edad alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física, siendo así que el 58% ha tenido violencia psicológica, el 43% ha tenido violencia física y psicológica a la vez, ¿no? Estos niños, el 45% buscaron ayuda, ¿no? 1 de cada 2 ha buscado ayuda y mayormente sigue siendo la madre quien los ha apoyado. La violencia sexual, que también lo hemos visto, está más ligada a comentarios sobre bromas de tipo sexual, tocamientos incómodos, obligado a ver películas pornográficas en revistas, hemos hecho películas o pornografía en revistas, fotos, figuras o por internet. Y cuando buscan ayuda, igual sigue siendo la madre. Otro punto interesante que tenemos que ver sobre la violencia son las tentativas de feminicidio. Entre enero y agosto de 2016 se realizaron 256 tentativas de feminicidio, teniendo en cuenta que el feminicidio es un delito tipificado en el Código Penal que refiere de que las mujeres son victimizadas o tienden a ser agredidas hasta el punto que muchas veces son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esto es un poco complicado de poder definirlo como tal, porque muchas veces no sabemos exactamente por qué lo hacen, ¿no? Muchas veces son situaciones de celos o situaciones de impulso más que por el hecho de que sea mujer, ese tipo de problemas. 171 fueron tentativas como tal, pero 85 terminaron en la muerte de las mujeres, ¿no? Lo cual es una cifra preocupante que se ha ido reduciendo a lo largo de los años, pero igual sigue siendo. Hablando del feminicidio, igual, ¿no? Entonces vamos a ver la evolución de caso. Hay en promedio, 21 tentativas de feminicidio en promedio por cada uno de los meses, entre 2016, ¿no? Siendo el pico, por ejemplo, en el 2017 que hubo 17 tentativas de feminicidio y se redujo a 14 en el mes de agosto. Características de las víctimas de feminicidio están entre los 26 a 35 años o entre los 18 a 25 años. El agresor mayormente es la pareja actual de estas mujeres, que por celos o diferentes tipos de causales llega a matar a su pareja. Y también exparejas que regresan porque no quieren que esta mujer esté con otra persona, porque quieren regresar con ella, pero ella los rechaza. 17% llega a ser agresores.
Víctimas gestantes, sí, el 6%. Hijos, esto sí que tienen hijos. Y el lugar de residencia mayormente que se han dado es Lima, 28%, La Libertad 17% y Cusco 6%. ¿Y qué pasa con el agresor? Los agresores mayormente están ahí, entre los 26 y 35 años o entre los 18 y 25 años. Después de hacer este acto, después de cometer el feminicidio, un 7% de estas personas se suicidó. Tal vez por ese problema de impulso que agarró y dijo, bueno, ya te maté a ti, ya la vida no vale nada para mí, etcétera, etcétera, y también tienden a matarse. Y esos son muchos casos que los vamos a ver en los noticieros. Características del feminicidio, presunto motivo, celos, ¿no? Es lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Muchos de estos no se dan necesariamente por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de que esas personas no quieren que la mujer esté con otras parejas o piensan de que la mujer les está, eh, como decimos en habla coloquial, sacando la vuelta, ¿no? Y también porque deciden separarse de su pareja. Entonces, una cosa que tenemos que ver aquí es que las mujeres muchas veces no son víctimas de este problema de los asesinatos por ser mujeres como tal, sino por esos dos problemas que acá el mismo Ministerio de la Mujer está diciendo, ¿no? Celos o decisión de separarse de la pareja. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con ese término de feminicidio. Las formas en las cuales han sido asesinadas han sido mayormente por acuchillamiento, por asfixia o estrangulación. El lugar de ocurrencia, dentro de la casa, mayormente 51%, y bueno, casi proporción, 49% fuera de la casa. ¿Qué mitos tenemos respecto a esto? Mitos del amor romántico, de que mi pareja va a cambiar por todo el amor que le doy, mitos del crimen pasional, locura por celos. Esto no es tanto un mito porque las estadísticas nos están diciendo que muchas veces se dan por el producto de celos y la impulsividad de los varones en ese momento, ¿no? Mito de que la mujer provoca la violencia, sí, esto podría ser muchas veces. A veces se le echa la culpa a la mujer de esto, de que ella hizo algo, de que ella habló con alguien, de que ella se vistió de una forma y que por eso la violaron, la violentaron, la agredieron y todo ello, ¿no? Mito de que la mujer acepta la violencia, estamos viendo que eso no es tanto un mito, porque hay muchas veces en las que las mujeres piensan igual que los hombres, ¿no? De que la mujer, si no hizo algo bien, merece un castigo. No sería tanto un mito. Mito de la marginalidad social, es hasta cierto punto un mito por el hecho de que la violencia se presenta tanto en gente que tiene mucho dinero como en gente que es muy pobre. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si bien en los dos casos se presenta, hay diferentes formas de violencia en los diferentes estratos. Muchas veces la violencia en los estratos más altos es de tipo psicológico y en los estratos más bajos es de tipo físico. Mito de la enfermedad mental, a veces de que el varón está loco, el varón tiene algún problema mental. Eso sí tiende a ser esto un mito, porque mayormente las personas que cometen este tipo de cosas están en sus cabales. Mito de impulsos sexuales incontrolables en el hombre, también, porque muchas veces dicen, no, el hombre es así, es agresivo, es violento, va a tender mucho a tener una libido alta, que por eso justifican eso. Mito del alcohol o las drogas, hemos visto que no podemos ponerlo como una causal, pero sí las estadísticas nos dicen de que una buena parte de agresiones se ha cometido bajo el efecto del alcohol y las drogas. Esto no le quita la responsabilidad al agresor, pero sí nos preocupa que tengamos que reducir el consumo de alcohol y drogas para evitar ese tipo de cosas. Mito del hogar feliz, ¿no? Eso en el hecho de que la mujer que es sumisa y todo ello va a tener un hogar feliz porque el hombre va a estar contento. Esas son cosas que tenemos que tratar de evadir, de evitar. ¿Sí? Bueno, acá hay otros mitos, pero vamos a obviarlos. Bueno, acá hay algunos casos de cómo se presentan estos mitos en la prensa, ¿no? Asesina a esposa por sacavueltera y que porque le sacó la vuelta o porque pensó que le era infiel, esta persona la asesinó, ¿no? Mata a novia de 16 años porque le fue infiel también. Muchas veces los varones piensan que es por eso, ¿no? Culpabilizan a la víctima, pues dicen, no, ella fue infiel y por eso la cuchillé, la maté, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para cerrar esto, la violencia en el centro laboral, los hostigamientos sexuales, la conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos de connotación sexual no deseados o rechazados. En resumidas cuentas, vamos a encontrar algunas veces en que hay personas que están en un puesto de jefe van a tender a tratar de aprovecharse de eso, ofreciendo abonos de dinero, mejores puestos o ascensos para que las personas caigan en sus redes
y terminen teniendo algún tipo de favores sexuales, ¿no? Esto no es tanto un tema de que tengamos que trabajar nosotros, no nos vamos a enfocar en ello. Bueno, entonces, para resumir todo lo que hemos hecho hasta ahora, podemos darnos cuenta de que las estadísticas nos dicen que el problema de la violencia, tanto contra la mujer, niños y adolescentes, es un problema complejo, es un problema que se presenta con una alta frecuencia, que hay múltiples factores ligados a ello, que hay múltiples mitos ligados a ellos que tenemos que trabajar. Nosotros mismos tenemos nuestros propios mitos, tenemos nuestras propias ideas, que a veces no son muy ligadas a la realidad, y este tipo de trabajos y de encuestas nacionales nos permiten darnos cuenta cuál es la real situación de la violencia. Entonces, esperamos de que esto les sirva a ustedes como una introducción para darse cuenta cómo es el real problema de la violencia en el Perú. Como parte de la tarea, se les deja una serie de lecturas, las cuales van a tener que ustedes resumir y generar un ensayo de máximo 2 carillas que van a responder una pregunta que se les va a brindar. Bueno, estimados alumnos, ha sido un agrado estar con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.